como profesora y como coordinadora del máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, y en este caso también está aquí como presidenta de la Asociación para la Acogida y el Acompañamiento Betania. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Faustino. Nuestro segundo invitado es don Miguel García Baró, filósofo, profesor, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Recibió del cardenal Osoro la propuesta de coordinar desde principios de este año 2020 esta iniciativa del Arzobispado de Madrid para trabajar en el reconocimiento, la prevención, la atención y reparación a las víctimas de abusos a menores, tanto en el seno de la Iglesia como de cualquier otra persona que necesite su ayuda de la sociedad civil. Ahí está en marcha este nuevo proyecto que vamos a conocer también de cerca. Y nuestro tercer invitado a esta mesa de experiencias es un vallisoletano de Tordesillas, pero ciudadano del mundo, diría yo, porque imparte clases, cursos y conferencias como experto en humanización de la salud, en el duelo y en bioética, además de su trabajo como director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro San Camilo de Tres Cantos aquí en Madrid. Saludamos ya también a don José Carlos Bermejo. Buenos días. Buenos días. Bien, pues hechas las presentaciones, porque el currículum sería muy amplio y no es ahí donde tenemos que perder el tiempo, vamos adelante con el tema que nos ocupa. Antes de entrar ya más concretamente en que cada uno explique un poco su experiencia y su trabajo a través de estas distintas experiencias en las que se está trabajando e iniciativas tanto eclesiales como civiles en este caso, me gustaría pedir un primer acercamiento, un primer balance de cada uno de nuestros invitados a el camino que hemos recorrido y especialmente lo que se ha hecho en los últimos años en este trabajo de prevención, en la protección de los menores y la protección de los casos de abusos en la Iglesia. Como digo, hay aspectos negativos, seguro que los hay, pero también hay muchos positivos y muchas esperanzas que yo creo que lo estamos constatando con las palabras que hemos escuchado ya aquí, de lo que se está haciendo en el seno de la Iglesia, la preocupación del Papa Francisco y todo lo que se está poniendo en marcha tanto a nivel de la Iglesia Universal como de las iglesias diocesanas. Yo creo que son puntos que iremos analizando más concretamente, pero os pediría un primer acercamiento a vuestro punto de vista sobre qué es lo que se ha avanzado en estos últimos tiempos en este trabajo que nos ocupa. María Teresa, empezamos contigo. Bueno, en primer lugar, brevemente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Instituto por haber asumido la promoción de este curso. Gracias a todos los que han participado. Como Carlos además ha dicho que yo también era tutora, pues gracias por esa confianza, ha sido un lujo. Y eso, bueno, esa deuda de gratitud o ese reconocimiento a la congregación y especialmente a ti, Carlos, ¿no? Dicho esto, y por no consumir mucho tiempo, balance. Yo creo que lo que hace balance es la historia, ¿no? La historia hace balance. Desde el primer informe publicado, bueno, el primer informe fue secreto y confidencial, pero el primer informe que pidieron los obispos estadounidenses en el año 1985, hasta el último, que acaba de publicar hace 3 semanas, la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde 1985, por lo tanto, hasta 2020, y a la espera de lo que nos diga la comisión independiente creada en Francia, todo eso es lo que podemos haber aprendido a día de hoy. No conocemos la magnitud, no conocemos la cifra, probablemente no la vamos a conocer nunca. Quizás jamás sepamos el número de personas que han sido victimizadas por abusos dentro de nuestra Iglesia. Pero si me preguntas por el balance y en esa mirada histórica, lo que sí quiero empezar diciendo es que lo que sabemos, todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a las víctimas. Sin ellas, sin las personas que han sido victimizadas, no sabríamos nada. Por lo tanto, les damos gracias a ellas en primer lugar por haber liberado su palabra, como dicen los franceses, y para seguir aprendiendo tenemos que seguir escuchándolas. Bien, don Miguel, una primera palabra de acercamiento a este balance. Bien, estoy profundamente de acuerdo con lo que ha dicho Teresa. En nuestro caso es aún pequeña experiencia. Esa pequeña experiencia es francamente satisfactoria, aunque tenemos en contra el hecho de que hay muchas personas que ven con recelo el que la Iglesia organice
una comisión precisamente para tratar de reparar a las víctimas. Entonces, pues bueno, ese es un problema que tenemos que afrontar, porque nosotros no estamos para, por así decir, para servir a la Iglesia tal como la gente entiende que es la Iglesia. Hemos nacido para servir a algunas personas concretas. Ese es el verdadero servicio a la Iglesia que tenemos que hacer. Entonces nos tenemos que ganar, evidentemente, la plena confianza de cualquier víctima, porque nosotros no venimos más que a intentar ayudarlas y no, desde luego, a conservar ningún hábito que debamos desechar radicalmente. En ese sentido, la cortedad de nuestras experiencias nos permite decir que vemos que estamos ayudando realmente. Todavía es apenas un número de, 50, 60 casos. Por tanto, la pandemia también ha intervenido, pues si tenemos 8 meses de vida, es como tener 3 meses apenas de experiencia. Bien, y nuestro tercer invitado, José Carlos Bermejo, este tema de la atención, la prevención, es solo una parte del mucho trabajo que se hace en el Centro de Tres Cantos, pero ¿qué nos puede decir también en este balance? Tengo que decir, además de agradecer la confianza por invitarme, además que no me considero experto, sino que he aceptado la participación en una mesa de experiencias por tener esta experiencia de haber buscado algo que creo que todavía está pendiente, en una gran medida, que es escuchar también a los que cometen estos delitos, los han cometido, escuchar a los victimarios. Ahí la sociedad tiene mucho que hacer todavía si el objetivo es realmente construir una sociedad, una cultura de protección para prevenir y cuidar a quien está sufriendo. Me parece que queda mucho por hacer en las escuelas, creo que queda mucho por hacer en el ámbito de la formación de las personas que tienen roles de liderazgo, queda mucho por investigar. Y para investigar hay que situarse con la mirada de un investigador que no tiene ya los resultados antes, sino que tiene que abrir los ojos para buscar qué pasa para que esto suceda, no solo cuánto y cómo sufren algunas de las personas implicadas. Bien, pues ya que estamos contigo, José Carlos, vamos a empezar ya a entrar un poco más, a profundizar en estas experiencias. Precisamente nos cuentas que vuestro trabajo, vuestra preocupación, la tuya en concreto, se ha centrado en los victimarios, en las personas que han cometido los abusos y que quizás son los últimos de los últimos. Se encuentran en una situación muchas veces pues de marginación, de olvido dentro de la propia Iglesia, dentro de la sociedad. ¿Cómo se comienza y se trabaja en ese acompañamiento? Bueno, desde mi experiencia, a mí lo que me ha pasado es una serie de acontecimientos que fueron para mí estimulantes para interesarme por este mundo. Recuerdo una vez que estaba en Medellín y se me acercó una niña, porque después de un encuentro que era para jueces, fiscales y policías que trabajaban con las víctimas de la violencia. En aquel hotel, después del encuentro, se organizó también un encuentro para las propias víctimas menores de edad y me asignaron una sala y se hizo cola, curiosamente, en el hall de niños que estaban esperando que yo les escuchara y les atendiera. Aquella niña de 13 años que había sido abusada durante 1 año y medio, un día sí, otro no, por su padre, con quien vivía, con su madre ya no vivía, aquella niña se quejaba también de cómo no había sido atendida bien por los profesionales a los que estaba acudiendo. Se había quedado embarazada, había abortado, ahora ya se sentía una mujer, tenía 13 años, y decía que ya no conseguía vivir a su edad sin relaciones sexuales y que su mamá la iba a ayudar para hacer planificación y no quedarse de nuevo embarazada. Aquello me llegó mucho, me hizo pensar no solo en lo que le estaba pasando a ella, sino lo que le estaba pasando a su papá, para que esto se produjese en un contexto en el que su papá también, para satisfacer sus impulsos sexuales, también contaba con una nueva pareja. Por lo tanto, no era lo que buscaba la satisfacción de sus impulsos sexuales, sino que tenía otro grandísimo problema. Un día en mi despacho me llamó una madre de un joven abusado de cualquier lugar que no quiero recordar y me dijo: José Carlos, yo no te conozco, pero te he escuchado y sé que estás interesado por esto. Ayuda a ese sacerdote que ha abusado de mi hijo para que no abuse de ninguno más. Me metió en un aprieto, porque naturalmente nosotros en nuestro centro de escucha, en Los Camilos, pues estamos interesados por la gente que sufre y parece como que la gente que sufre pues está definida en este mundo pues por las víctimas de este tipo de violencia. Me di cuenta de que si quería realmente aportar algo, también tenía que escuchar aquella llamada de aquella madre que no quería denunciar a nadie,
ni quería protestar por lo que le había pasado a su hijo, según me decía. Lo único que me pedía es ayuda a aquel sacerdote y el objetivo, para que no abuse de ninguno más, porque ha abusado de mi hijo. Esto me interpeló también mucho. En otra ocasión, porque son experiencias, ¿verdad? En otra ocasión, no sé, yo creo que la iniciativa de algún obispo terminó que me llegó un presbítero, me parece que derivado, para que yo le hiciera dirección espiritual con él, o acompañamiento espiritual, o como se quiera llamar, y se apuntó a un máster con nosotros. Y me resultó también muy duro encontrarme con una persona que buscaba el bien, que tenía una gran inmadurez, que sufría muchísimo y que quería no seguir haciendo el mal en el futuro. Me fue difícil porque lo que experimenté es también que a quien yo atendía, que era aquel presbítero, lo que más quería era espiritualizar la realidad, la situación, y yo lo que más quería era aterrizar y humanizar la experiencia y el mal y ayudarle a tomar conciencia y a reparar lo que estaba sucediendo y reconocer la gran vulnerabilidad que él tenía para seguir viviendo sin volver a caer en la tentación de estos impulsos mal controlados y de las fantasías que hacía. Y por último, en el campo de las experiencias, lo que me ha motivado, ¿no? Pues decidí escuchar a las personas abusadoras y me pareció que lo mejor que podía hacer es ir donde los tenía seguros, digamos que es en la cárcel. Me costó más de un año tener permiso para entrar en la cárcel. Y entré 5 veces y salí 5 veces, porque no hubo juicio. Y conseguí grabar, que creo que para mí, desde el punto de vista de la investigación, fue un éxito, conseguí grabar unos cuantos testimonios que después recogí en un libro sin éxito editorial, Doble drama, humanizar los rostros de la pederastia, donde yo lo que hablo es lo que me contaron, lo que grabé, la transcripción de lo que grabé de estas personas que habían cometido este terrible abuso. Y entonces mi objetivo es que quiero conocer para comunicar a los demás y que conociendo podamos juntos parar esta dinámica de abuso del poder y de abuso de menores. Esta experiencia fue muy, muy fuerte para mí. Descubrí que cada abusador tiene un rostro. Descubrí que escuchando a muchos, no todos, abusadores, también estaba escuchando víctimas, porque habían sido víctimas en la infancia. Descubrí que estaba con pobres, muy pobres, desde el punto de vista de las capacidades no solo cognitivas, sino fundamentalmente afectivas, del corazón, capacidades sociales, relacionales. Estaba con gente muy pobre y descubrí algo que tardé en darme cuenta. Que es que también el abusador tiene madre, frecuentemente viva. También tiene pareja, conviviendo o sin convivir. También tiene hijos. Y para mí fue un gran hallazgo, si yo quería acompañar en el sufrimiento con ocasión de esta lacra, fue un gran hallazgo darme cuenta de que me tenía que interesar de alguna manera por la familia, porque lo mismo que la víctima tiene familia y han de ser destinatarios de nuestra atención para construir una cultura de protección y de una cultura samaritana, también los abusadores tenían familia que estaban sufriendo horrores por lo que les había pasado, tener un hijo o tener una pareja abusadora. A veces me he preguntado, termino esta intervención, a veces me he preguntado, ¿qué pasa con la parábola del buen samaritano? ¿Dónde está el redactor que no nos dijo nada de la actitud ante el maleante? Si nos encontramos con él o si le tenemos que buscar. El vete y haz tú lo mismo nos interpela en primera instancia muy fácilmente a cuando te encuentres al malherido. Pero, bueno, esta es una provocación para mí mismo, ¿verdad? Fundamentalmente. Pero me tengo que interesar por el que le generó, el que le apaleó. Me tengo que interesar por los destinatarios, no solo por los destinatarios de la violencia, sino porque ¿qué le pasó a este para haber llegado a apalear y haberle dejado abandonado en el camino? Y para mí la respuesta es que nos tenemos que interesar si lo que realmente buscamos es una cultura de la protección. Bien, don Miguel García Baró, proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.
un profesor o un filósofo que de pronto se ve metido en un proyecto que le encarga la Archidiócesis de Madrid y que queremos que nos cuente un poco cómo nace ese proyecto, cómo se está desarrollando, qué es lo que están haciendo. Sí, fue una extraña idea de don Carlos. Me llamó una tarde y sin ninguna preparación me presentó la posibilidad de que me hiciera responsable yo, laico, soy abuelo, en fin, aparte de profesor, de esta cuestión. Se podría decir que yo lo estaba deseando, aun sin saber que me pudiera tocar un papel de cierto protagonismo. Porque yo no sé si nos representamos bien y si las jerarquías de la Iglesia se representan bien, hasta qué punto es escandaloso el caso de los abusos. Cuando conocemos a alguna víctima y vemos que tiene 40 años de terapia, cuando vemos hasta qué punto las destrucciones que se han producido son inenarrables, cuando comprendemos que se trata nada menos que de gentes que han vehiculado la verdad de Cristo y que lo que han hecho es precisamente la mayor de las falsificaciones, la mayor de las locuras, ¿no? Entonces, sin duda que esa gente estará enferma, también serán perversos, ¿eh? Probablemente el infierno existe, de todas maneras, ¿no? Entonces, evidentemente, esa indignación era algo que nos estaba quemando la sangre a todos. Estábamos diciendo siempre, pero bueno, ahora que los papas han tomado la iniciativa en promover cosas de este estilo, necesitamos una cuanto antes en cada diócesis, en cada lugar. Y la idea del cardenal me sedujo desde el primer momento. Yo es que no dudé ni un minuto en decirle que sí. No fue decirle, me voy a mi casa, voy a consultar con no sé cuánta gente, si puedo, si no puedo. No, le dije que sí inmediatamente. No solo por las personas que me iban a acompañar en este asunto de mi máxima confianza, y cada vez cuanto más las voy conociendo, más confianza me merecen, sino porque el proyecto tenía que ver con todos los abusos y con la sociedad entera. Es decir, que no se trataba solo de obedecer algo que el Papa nos hubiera destinado y que entonces, pues bueno, más o menos voluntariamente, bien, de acuerdo, hagámoslo. No, se trataba de responder con una especie de sobreabundancia. Este es un problema que tiene que ver muy radicalmente con las insuficiencias humanas a las que se ha referido don Carlos antes en su discurso. Hay aquí un desarreglo terrible de lo que es el ser humano. En muchísimos casos la educación es desastrosa. También quizá lo sea a veces en la formación del clero. Por tanto, es un asunto que no se puede descuidar. Y ante todo eso es imprescindible decir, bueno, todo el género de abusos posibles, y normalmente se empieza siempre por abusos de poder, por abusos de autoridad, luego se concretan en el abuso sexual, pero no es el abuso sexual normalmente el objetivo inmediato, es más bien algo así como la absorción de otra alma, es un asunto que sería demoníaco si no fuera también simplemente enfermizo muchas veces. Entonces pensar que la respuesta podía ser tan global, aunque nos supere a todos, a mí el primero, me hizo verdadera ilusión. Y además, fíjense que Repara, que fue un acrónimo que luego creamos, no es que estuviera preparado así, una de las personas que trabaja en la comisión, pues concibió ese acrónimo y es perfecto, yo creo, porque pone desde luego a las víctimas en el centro. Se trata de ellas. Entonces es reconocimiento, prevención, atención, reparación. Al final hay reparación también, desde luego, es decir, hay encuentros restaurativos, justicia restaurativa, si es que es posible, pero en principio es reconocer lo que aquí ha ocurrido, reconocerlo sin ambajes. Y es una zona realmente difícil. Pero lo más importante es prevenir, es decir, formar hacia el futuro. No se trata tanto de pasar cuentas, de asustar, no, es precisamente un proyecto que tiende enteramente a abrir un margen de esperanza y que por eso se propone, posiblemente colaborando con la Escuela de Evangelizadores en la diócesis, que tiene muy buenos medios para esto y tal, hacer que muchas personas pasen a través de una formación en este asunto, un diploma Repara, un sello Repara, donde se aprenda lo que es esencial en la identificación de los síntomas de las víctimas, lo que es aún más importante, en no ponerse en su piel porque eso es imposible, pero al menos entender a fondo la cuestión antropológica grave que hay detrás, el sufrimiento de ellos, indudablemente, pero también el desarreglo personal que tantos de nosotros padecemos de una manera o de otra. Y después
que tengan además noticias, las personas que se formen en ese proyecto que empezará este invierno, que tengan noticia de cómo se debe escuchar, de cómo se debe empezar la terapéutica psicológica y espiritual de las personas que vengan a nosotros. ¿Cuáles son los recursos jurídicos que les asisten, tanto en sentido canónico como en sentido civil? Y sobre todo, que tengan también una inmersión en ese problema de qué significa el abuso, de cómo echa sus raíces en el ser humano tan fácilmente, y contemos con que, aunque no vamos a poder, por más personas que pasen por nuestra formación, decir hemos sensibilizado radicalmente a la sociedad, la hemos inmunizado, pero por lo menos que por nosotros no quede, que hagamos el máximo esfuerzo con la máxima sinceridad en este sentido. Ya que estamos con don Miguel, en esta trayectoria, en estos 8 meses de trabajo, los periodistas siempre nos gustan los datos. ¿Con qué tipo de personas cuentan para este trabajo? Y hasta ahora, ¿qué peticiones han recibido de acompañamiento de casos de abusos, tanto de dentro de la Iglesia como de fuera? Bueno, digamos que a la cabeza de la comisión están conmigo 2 de los obispos auxiliares de la diócesis y el vicario de Asuntos Sociales de ella. Y después pues tenemos un equipo que está dividido fundamentalmente en las áreas terapéutica, jurídica y formativa. Entonces hay una persona que está al frente de cada una de ellas, por ejemplo, del área terapéutica, Valentín Rodil, que está teniendo un extraordinario éxito, tanto en la faceta inicial, que es la escucha de la víctima que acude a nosotros, es un proceso de escuchas de duelo, que precisamente inició el señor Bermejo hace ya tiempo, y bueno, gente ya formada ahí es la que está empezando a servirnos magníficamente para esta recepción terapéutica, que además son voluntarios. Después hay psicólogos y psiquiatras de los que echar mano, pero después hay estas otras 2 comisiones, una en donde uno de los obispos auxiliares, don Santos Montoya, pues está al frente de ese equipo con canonistas y simplemente especialistas en derecho del Estado, en derecho civil. Después, en la parte de formación, una profesora que es doctora en ética, profesora de filosofía práctica, se encarga conmigo de organizar, de coordinar los cursos, en donde queremos, por supuesto, echar mano de todas las experiencias que ya ha habido en Madrid, por ejemplo, los claretianos, aunque ciertamente nosotros no nos referimos solo a menores, por supuesto, Betania y muchas otras iniciativas que hay ya puestas en marcha. La UNIMSI de comillas, por ejemplo, también. Entonces, primero nos tenemos que formar nosotros, estamos a medio hacerlo, y luego iniciaremos ese diploma Repara, que tendrá una primera reunión el 23 de octubre, tampoco podrá ser presencial, como nos ha ocurrido hoy aquí, y después, a partir de enero, empezará su curso en 3 unidades didácticas, terapia, lo jurídico y las cuestiones antropológicas fundamentales. Esa es nuestra manera de plantearlo. Si usted me dice datos periodísticos, 55, quizás 60 personas han acudido a nosotros. Normalmente es el boca a boca. Hay casos absolutamente de todos los estilos, pero más de la mitad son casos de abuso de autoridad y de conciencia. Abusos importantes, en muchas oportunidades se debe a direcciones espirituales disparatadas o incluso a, bueno, no quiero tocar puntos sensibles de antemano, pero a maneras de ser, no ya dirigidos, sino incluso a autoridad dentro de, a lo mejor, pues una congregación que no es en absoluto adecuada y que provoca graves desequilibrios personales. Después hay, por supuesto, abusos familiares muchos y abusos sexuales de clérigos también los hay. Antiguos y no antiguos. Ese viene a ser el balance. Bien, pues vamos con la experiencia del trabajo desarrollado en este caso por la Asociación Betania. Teresa Comte, cuéntanos un poquito cómo nace y cómo habéis empezado y cómo estáis trabajando vosotros en este caso desde una asociación que nace desde el ámbito civil en este caso. Bien, bueno, Betania nace de la experiencia profesional de las 17 personas que la constituimos en su día. Hoy somos unos cuantos más, gracias a Dios. Pero de una experiencia profesional y de encuentros personales. Es decir, desde el mundo del derecho, la abogacía práctica, la docencia, el acompañamiento, la terapia, desde el mundo de la judicatura también, pues
todos los que iniciamos ese camino nos fuimos encontrando y todos teníamos una experiencia profesional en esos ámbitos, ¿no? También en el sanitario. Y bueno, teníamos una convicción, sin lugar a dudas. Muchos, prácticamente todos, pero no todos, también lo vivimos como una dimensión de nuestra fe. De alguna manera, Betania nace con la convicción firme de una opción de preferencia por las víctimas, que no es una opción contra nadie, sino a favor de todos. Y repito, con una experiencia profesional que nos permitía ya trabajar desde las evidencias, ¿no? Ese sería el origen. En la práctica, nosotros nos proponemos fundamentalmente acompañar lo que se llama los procesos de desvictimización, ¿no? Como hay muchos alumnos escuchándonos, vamos a utilizar una terminología que nos ayuda a entender. Los procesos de desvictimización son precisamente los procesos de afrontamiento. Y nosotros no los entendemos solo como una actividad o una tarea terapéutica. En este sentido, a los que nos escuchen, yo les recomiendo que lean al gran penalista y victimólogo Antonio Beristain, que ha escrito mucho y muy bien sobre la dimensión de la desvictimización y del afrontamiento. No son solo procesos terapéuticos, también lo son, pero no lo son solo. Por lo tanto, acompañamos o intentamos acompañar todo lo que tiene que ver con ese proceso, ¿no? Desde el desvelamiento de los hechos al acompañamiento propiamente psicoterapéutico, a la orientación legal para aquellas personas que quieren denunciar o que quieren saber al menos qué les va a pasar si denuncian, tanto en el ámbito canónico como en el ámbito de la justicia ordinaria. Y por último también en el acompañamiento espiritual para los que lo piden, ¿no? Y en ese proceso, Betania quiere ser fundamentalmente un tercero facilitador. Para ser un tercero necesitamos a un primero y un segundo. Por lo tanto, nuestra naturaleza es fundamentalmente cooperativa. Pero queremos ser un tercero facilitador. Y estamos trabajando seriamente en los llamados canales independientes de denuncias. Facilitar que las personas que han sido victimizadas puedan encontrarse en un ámbito de seguridad y de confianza para contar lo que les ha pasado. Y facilitar que los hechos puedan ser puestos en conocimiento de las instituciones en las que se han perpetrado los abusos. Y lo estamos haciendo, estamos trabajando en ello, lo estamos haciendo y está saliendo bastante bien. Por lo tanto, Miguel hablaba aquí de cooperar. Yo repito, para poder llevar a cabo esa tarea facilitadora hace falta que trabajemos juntos. Que trabajemos juntos las comisiones diocesanas, a las que nosotros estamos reportando casos y estamos acompañando a las víctimas para que presenten sus denuncias. Estamos acompañando también a terapeutas que de repente se encuentran con esto y no saben cómo hacerlo, ¿no? Incluso abogados, ¿no? Y estamos en ese sentido también trabajando con instituciones en las que se han perpetrado abusos para resolver los casos, ¿no? Bueno, el objetivo final, cuando los casos no se pueden denunciar por vía canónica o por vía penal civil, pues es echar mano de esa actividad y de esa cultura sobre la que nos falta aprender mucho, que es la de la mediación y la restauración. Eso es lo que intentamos. Estabas hablando precisamente de esa colaboración a nivel diocesano. Sabemos que en el camino andado desde esa cumbre del Papa con las conferencias episcopales de todo el mundo se han hecho bastantes cosas. Ha habido normas, vademecum, publicados desde el Vaticano, pero precisamente quería incidir en esa cuestión concreta. Desde entonces se ha creado en cada diócesis una comisión para estos casos, ¿no? Para trabajar cuando se presenten estos casos. ¿Cómo es la colaboración? En este caso nos tenéis que hablar de la de Madrid, ¿no? Pero la colaboración con las diócesis, es decir, para colaborar y poder sacar adelante los casos, como decías tú, que se presentan, cómo pedir ayuda a la diócesis o que la diócesis os remita, no sé, cómo se puede articular esa colaboración que quizá aquí en Madrid se esté dando ya, pero a lo mejor en otras diócesis les puede valer como ejemplo de cómo salir adelante cuando se presenten estos casos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo nos lo hemos planteado? ¿Cómo estamos trabajando en ello después de un tiempo de reflexión en un plan estratégico interno?
cómo lo estamos haciendo y cómo queremos seguir haciéndolo, ¿no? En un principio la colaboración es doble, o sea, nosotros al final, aunque, o precisamente porque lo que hacemos es acoger un desvelamiento de unos hechos, darles forma, acompañar una presentación formal de esos hechos y llevarlos a una comisión diocesana, ya estamos colaborando con la comisión diocesana, ¿no? O sea, y esto quiero que quede claro, ¿no? O sea, el hecho de que Betania acompañe una denuncia no quiere decir que Betania está yendo contra esa comisión, sino todo lo contrario, está acogiendo unos hechos que deben ser denunciados, que deben ser desvelados y puestos en conocimiento, y estamos facilitando un encuentro, ¿no?, entre la persona que ha sido victimizada y la institución en la que se han perpetrado los abusos. Eso lo estamos haciendo. Pero luego estamos haciendo otra cosa, y es estar en contacto con instituciones, como decía antes, en las que se han perpetrado abusos, a las que les estamos facilitando precisamente ser un canal independiente de denuncia. Las víctimas, las personas que han sufrido victimización se acercan a Betania y saben que vienen a contarnos lo que les ha pasado en una institución con la que nosotros hemos llegado a un acuerdo. Pero es la persona que ha sufrido los abusos la que viene a Betania y no es la institución la que viene a contarnos o a pedirnos, ¿no? Y esto está pasando ya, lo estamos haciendo y queremos hacerlo más y queremos hacerlo mejor. Y pasa con comisiones diocesanas, pasa con diócesis y pasa con instituciones, con movimientos, con asociaciones de laicos, con institutos de vida consagrada o con congregaciones y órdenes religiosas. No sé si don Miguel nos puede añadir algo al respecto desde la experiencia hasta ahora breve de Repara, en este caso nacida desde la diócesis. Sí, hemos tenido algunas consultas de personas que venían de otras diócesis. Entonces nosotros, pues en este caso, como lo que hacemos es el acompañamiento jurídico, pues lo único que podemos es recomendar cómo o en sus congregaciones o en sus diócesis deben operar, o a lo mejor pues recomendarles algún canonista importante. Estamos dispuestos además a apoyar económicamente en todo lo que sea preciso a las personas que acuden a nosotros. Es decir, que pueden venir también casos de otros lugares que nosotros los tramitamos en la medida en que tenemos las garantías jurídicas para poder hacerlo, los requisitos jurídicos para poder hacerlo. Afortunadamente ahora, como casos de abusos de menores deben ser denunciados inmediatamente. Otros muchos casos tiene que haber transparencia entre los tribunales penales civiles y nosotros. Nosotros también podemos ir organizando un archivo particular, de manera que incluso casos que no lleguen a la justicia penal, pues queden de alguna manera registrados para que, en el caso de que haya personas que hayan tenido alguna, que hayan intervenido en alguno de esos procesos en que nosotros hemos atendido a las víctimas, se tenga prevención respecto de ellos cuando a lo mejor pidan pues volver a ser, yo que sé, catequistas en otro lugar, etcétera, ¿no? Que se sepa que incluso si no ha habido una penalización, no ha habido una denuncia, la víctima no ha querido denunciar o no se ha llegado a mayores, ¿no? Sin embargo, haya algún tipo de garantías para que parroquias o grupos cristianos puedan consultar con Repara si alguna cosa de estas ha ocurrido en el pasado. Pero esta es la parte delicada, la parte, si quiere usted decirlo así, triste, ¿no? La cuestión es que podamos hacer que la formación que demos de alguna manera permeabilice la diócesis de Madrid, para empezar, y ojalá pues se extienda mucho más allá de ella. En realidad la diócesis de Madrid se ha comprometido ya a tener programas de seguridad respecto de abusos, etc. Entonces por eso nosotros no podemos ahora mismo servir a los 40.000 o 50.000 personas que podrían tener esa necesidad en la diócesis. Tenemos que empezar a lo mejor por un curso de formación de formadores e ir viendo poco a poco cómo se podría esto ampliar. Pero es también un servicio que tenemos que hacer con la diócesis de Madrid. Ahora ya digo, si viene un caso de cualquier otra diócesis, en principio las recomendaciones canónicas, incluso el apoyo en todos los sentidos, porque también hay casos en los que necesitamos trabajadores sociales que colaboren con determinadas víctimas que puedan venir, nos ha ocurrido,
de lejos, en una situación lamentable desde todos los puntos de vista. Entonces, ahí inmediatamente, gracias a la asistencia que nos presta Cáritas Diocesana, en cuyos locales, en un piso espléndido que Cáritas no tenía en otro uso, estamos nosotros establecidos. Entonces, claro, pues hay una conexión inmediata entre los trabajadores sociales de Cáritas y nosotros, porque hay casos que nos vienen a nosotros que en realidad necesitamos que los atienda un trabajador social, y en muchas otras ocasiones ocurre con las escuchas de duelos, surgen problemas que en realidad son de repara. Está uno tratando a la víctima de un duelo en otro sentido. Bueno, lo sé porque mi mujer hace muchos años que colabora con el centro de escucha de los Camilos, y entonces pues de repente se manifiesta que aunque ha acudido por un duelo completamente distinto, en el fondo de su pasado hay un grave problema de este estilo. Y por tanto las transmisiones, no tanto entre diócesis y diócesis, sino entre unos y otros problemas, unos y otros trabajadores en la cura de las víctimas y en el empeño de que no se las revictimice de ninguna manera, pues nos vemos todos implicados. José Carlos, desde tu punto de vista, ¿se están haciendo bien las cosas? Sobre todo se han hecho bien las cosas en cuanto a los protocolos de acompañamiento de las víctimas, es decir, también es una pregunta para los demás, pero ese acompañamiento que exige pues mantener el anonimato, responder muchas veces después hablaremos de los medios, me gustaría también, pero responder ante los medios de comunicación, ofrecer claridad cuando surge una noticia de estas. ¿Cómo ves tú la situación? ¿En qué echas de menos que se podría haber mejorado en este sentido? Yo no soy experto como para hacer un análisis de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Me siento muy limitado en la valoración. Más bien pienso que son ellos los expertos en esto. Lo que sí que creo es que en estos últimos años estamos caminando por la senda que nos ha marcado don Carlos en la presentación, por la senda de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Lo contrario al ocultamiento, lo contrario a la complicidad, lo contrario a no darle importancia. Queda mucho por hacer. Yo creo que los protocolos, que podrán valorar ellos si están bien o quedan, creo que es insuficiente en todo caso. A mí me cuesta mucho que arranque el tema cuando lo planteo en las acciones formativas que buscan en otros contextos, ¿no? Sobre duelo, que buscan humanizar la asistencia sanitaria, humanizar la docencia. No arranca el tema porque es difícil entrar en el ámbito educativo. Es difícil. En cuanto uno empieza a decir algo sobre este tema, provocando que alguien levante la mano o que alguien después pida que profundicemos sobre el asunto, en una asamblea cualquiera, pues lo normal es que haya el 20-25% de las personas que han sido víctimas, con lo cual estás hablando de algo que está tocando mucho y que tienes miedo que el de al lado esté pensando en que si tú también eres víctima. Esto hace que se aborde con mucha dificultad y en este sentido todos los protocolos que se hagan serán insuficientes mientras no trabajemos también en sentido educativo, en el ámbito escolar, en la catequesis, en la formación de profesionales de la ayuda y del acompañamiento. Cuento que una vez yo invité a un abusador a una acción académica nuestra de clausura, como es esta también en el fondo, ¿no? De clausura de un año académico, de un programa formativo. Invité a un abusador como acto académico. No como un invitado de honor, sino como acto académico. Le senté en la silla, en el escenario. Podía venir porque también, estando en la cárcel, tenía permisos ya en el momento de tercer grado y demás. Fue muy difícil para mí conseguir traerlo y hacer la difusión normal de aquella acción formativa, porque a mi alrededor hubo mucha resistencia. Mis propios compañeros y compañeras me decían: estamos aquí atendiendo a las ovejas y tú estás invitando al lobo. Nos vamos a contradecir y lo que van a decir de nosotros por hacer Yo quería hacer un acto académico, no una exhibición. Es decir, hacer de aquello una experiencia de aprendizaje. Fue muy hermosa. Vino mucha gente al acto académico, además de los alumnos. Fue muy hermosa. Le hice ver, si se puede decir así, la película No tengas miedo, fragmentos de la película
no tengas miedo, sí, efectivamente, que es un padre que abusa de su hija y se muestra también cómo se genera una dependencia de la complejidad de lo que pasa en la víctima, ¿no? Que después hasta llega a pedir que vuelva a abusar de ella en la trama. Esto forma parte de la experiencia de algunas personas, ¿no? Esta dependencia, si no del sexo, pues hasta del propio abusador. Así es de perversa la dinámica del abusador, ¿no? Para generar esto. Bueno, en aquella sesión, mientras que lo primero fueron resistencias, nos traes al lobo, y en aquella sesión algunas personas levantaron la mano y pidieron: ¿puedo subir al escenario a darle un abrazo al abusador? Otras personas estaban esperando que terminara la sesión para, en el momento de tomar un café y unas pastitas después, buscarle para intentar comprender mejor qué le pasa al abusador para que se haya producido en él la acción de lo que en mí o en mi familia ha sido la víctima. Alguien me dijo: ¿cómo se va a marchar? Digo, pues creo que se va en autobús. Y para que nadie le viera, se fue a la parada del autobús donde este abusador cogería el autobús de regreso para conversar con él. Fue una experiencia grandemente reconciliadora y exploradora de las dinámicas que yo creo que necesitamos conocer para poder trabajar en una cultura de la protección. Quizás lo más bonito del todo es lo que me ha pasado más veces después, que es que con ocasión de haber hecho acciones formativas sobre este asunto e intentando escudriñar las dinámicas del abuso, interesándonos por los abusadores, muchos de los participantes, escuchando y participando en esta sesión, han emprendido caminos de narración de su experiencia de ser abusados y han arrancado lo que no habían arrancado nunca. Recuerdo una mujer que, a ver si consigo no decir el nombre, recuerdo una mujer que escuchó a este abusador y después estaba esperándome en el pasillo para decir: yo he sido víctima de pequeña, una mujer de mi edad más o menos, y el que abusó de mí tantas veces cuando yo era pequeña, después llevó su vida, se casó, yo también, tengo 2 hijos, él también tiene 2 hijos, y con ocasión de que ha enfermado a su marido, me ha buscado, ahora ya mamá adulta, me ha buscado otra vez para seguir abusando de mí ahora de adulta. Y yo estoy en una trampa tan grande que le estoy esperando y me someto. Además, no solo de los abusos sexuales, sino de la violencia y la conducta sádica que tiene contra mí. Claro, fue su primera vez que arrancó los motores para decir: necesito ayuda porque no solo fui víctima, sino fíjate lo que me está pasando en este momento y no sé cómo romperlo, Bueno, ahí se está construyendo una historia de acompañamiento que son, yo creo que hay que decir, buenas noticias, ¿no? De ayuda a todos los implicados, como a las madres, insisto, de unos y de otros, y a los hijos y a las parejas. Porque qué importante es la escucha y el acompañamiento, María Teresa, en este caso la labor que vosotros realizáis, que no sé si es suficiente, si se puede incluso mejorar, y incluso en la prevención, ¿por dónde habría que caminar o por dónde crees que se podría hacer algo más? Lo comentaba ya José Carlos, en la prevención a través de las catequesis, a través de los colegios, que yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Para no llegar a este punto al punto del abuso. La prevención tendría que comenzar desde mucho antes, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo y cómo empezar? Bueno, si me permites, para diseñar buenos procesos de prevención, no hablo tanto de modelos, tenemos que escuchar la verdad narrada de las víctimas, porque si no, no sabemos lo que vamos a prevenir. Si no nos cuentan lo que ha sucedido, si no ponen nombre, si no dan significado a los procesos de victimización, no los vamos a poder prevenir, ¿no? Yo lo decía al principio, todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a ellas. Por lo tanto, para seguir mejorando la cultura de la prevención, hay que aprender de la verdad narrada, de las historias de vida, de los procesos que las víctimas han vivido. Una buena prevención pasa también por la reparación, porque a veces, claro, la prevención apunta al futuro y sabemos que cuando hay intervención y hay claridad y hay transparencia,
se reduce el índice de abusos, ¿no? El problema es que hoy nos encontramos mayoritariamente con personas que fueron victimizadas hace muchos años, ¿no? O unos cuantos años o menos años. Y hay que reparar. Por lo tanto, tampoco habrá buena prevención si no hay reparación. Escuchar, además, no significa simplemente tomar nota. Escuchar escucha un fiscal, un juez, un abogado de la defensa, un investigador, escucha a un terapeuta, escucha a un acompañante, un amigo. Nosotros escuchamos con una dimensión, con una finalidad práctica, ¿no? Para transformar una realidad que ha sido de encubrimiento sistemático. Nos duela más o nos duela menos, esa es la verdad, ¿no? Y en esa escucha quizás aprendamos de una vez por todas a reconocer el lugar de las víctimas, no para consagrar ese lugar, pero reconocerles el lugar, la condición de tales, ¿no? Porque hay alguien que las condenó a ese lugar. Nadie nace para ser víctima. Hay alguien que las convierte en víctimas. Y esos alguienes, no voy a entrar ahora en un debate, si han sido víctimas no tienen derecho a victimizar. No hay equivalencia moral entre la víctima y el victimario, faltaría más. Y ojalá escucháramos a las víctimas con la misma atención que a veces escuchamos a los victimarios, porque los victimarios son sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, fundadores, y les hemos escuchado con mucha atención. Y en cambio hemos escuchado con mucha menos atención a las víctimas. ¿Y eso qué ha hecho? Que nuestras víctimas, no lo digo en el sentido de apropiación, Dios me libre, sino las víctimas de nuestras instituciones, de relaciones de poder y de una cultura institucional que ha favorecido el abuso, pues sean estigmatizadas. Las víctimas, las víctimas de bebés robados, ¿no? Han contado con orgullo que fueron robadas porque se les ha reconocido el lugar, ¿no? Hoy existe un movimiento internacional de reivindicación de derechos de la mujer que cuenta con orgullo. Las víctimas de abusos en el seno de instituciones religiosas sienten vergüenza, sienten mucha vergüenza y siguen estando estigmatizadas. Si en los planes de formación de las congregaciones y las órdenes religiosas, en los seminarios, en la catequesis, en las reuniones de pastoral social, en los medios de comunicación de titularidad eclesial, hablamos de ellas, pues quizás las sacaremos de ese anonimato en el que están, no porque haya que desvelar, no, a las víctimas no hay que exponerlas nunca, jamás, nunca, no hay que exponerlas nunca. Y nunca debemos caer en la trampa de legitimarnos a nosotros mismos por lo que sabemos que ellas nos han contado. Pero si habláramos de esto, ¿no? Cuando asistimos a la Eucaristía los domingos o los lunes por la tarde, no sabemos si la persona que está a nuestro lado ha sido víctima. Nunca hablamos de ellas en las Eucaristías, nunca hablamos de ellas en las reuniones parroquiales, no se habla de ellas en los planes de pastoral. Por lo tanto, las seguimos teniendo ahí, ¿no? En el olvido, estigmatizadas, ocultas. Y si me permites una última cosa. Y encima, si esas víctimas lo han sido siendo adultas, nuestra Iglesia, mi Iglesia, las califica como vulnerables. Con lo cual es todavía mucho más difícil salir, ¿no? de ese lugar. Yo aprovecho para decir que en mi experiencia he conocido a muchas mujeres, especialmente mujeres, que han sufrido victimización siendo adultas, y os aseguro a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando que no conozco a ninguna que sea vulnerable. Han sido todas vulneradas, todas las víctimas han sido vulneradas. Entonces, saquémoslas de ahí donde están, ¿no? Yo os pediría también, en este caso, desde el otro lado, porque yo soy periodista, y os pediría un poco vuestra opinión sobre el tratamiento que han tenido y que tienen los casos de abusos en los medios de comunicación. ¿Cómo lo veis? Ya sé que es un tema muy amplio, pero... Este sí que se va mucho. Pero un poco vuestra opinión sí que me gustaría conocerla, y supongo que también a los que nos están viendo a través de las redes les interesará saber y compartir un poquito lo que vemos
¿Cómo lo vemos y qué se puede hacer para mejorarlo? Es decir, para cuando hay que dar la cara y explicar las cosas, cómo mejorarlo y hacerlo mejor. Es muy difícil ese asunto, porque lo que acaba de decir Teresa, que además yo lo he aprendido de ellos, de Betania, esto de que en realidad lo que hay es una vulneración, no una vulnerabilidad previa. Todos somos más o menos vulnerables, sí, de acuerdo, pero lo que hay es la búsqueda de una vulneración, tanto de pequeños como de mayores. Y entonces, claro, lo que se produce es a veces, en algún relato de alguna víctima que ha sido durísimo, y yo he asistido a eso, no en muchas ocasiones porque no es mi tarea, pero en las ocasiones en las que he asistido, el punto quizá más terrible es cuando se produce ese fenómeno que ellos mismos llaman síndrome de Estocolmo, es decir que, claro, al menos esta persona me hace caso, mientras que ya otros me han dejado de hacer caso, me han arrinconado, y entonces uno, por así decir, se puede hasta enamorar de su victimario, o por lo menos tenerle una cierta amistad o sentirse a solas con él, ¿no? Y por tanto tardar muchísimo tiempo en darse cuenta de lo que realmente ha ocurrido. Claro, eso es destructor hasta más no poder de las capacidades de resucitar. Es decir, se ha producido una herida salvaje en alguien que no solo no tenía que haber sido herido, sino que podría perfectamente, por alguna casualidad, haber pasado de largo por ese trance y llevar una vida completamente distinta. Entonces, si se saca a la luz de manera un tanto, no sé, escandalosa, ¿no?, tales víctimas, tales relatos, pues se puede indudablemente revictimizar y hacer que muchísimas personas retrocedan asustadas y digan, no, de ninguna manera quiero que se sepa esto. No quiero que mi institución arregle un problema que luego va a resultar en una vergüenza para mí terrible. ¿Cómo voy yo a explicar que yo me dejara hacer? ¿Cómo voy yo? Bueno, entonces, probablemente hay que hacer relatos de estas cosas que sean relatos muy impersonales, pero relatos absolutamente concretos, sin nombres propios, sin nada por el estilo, ¿no? Tenemos algún libro ya publicado en este sentido que es verdaderamente impresionante. No hay el nombre de la víctima, pero hay una historia de confesión absolutamente demoledora en que, pues, por ejemplo, el mismo sacerdote que abusa de ti, a la mañana siguiente te confiesa y te da la comunión, porque él está administrando de alguna manera el bien que tú te mereces a través de sus facultades de consagrar, etcétera, etcétera. Claro, ese tipo de relatos hacen un gran bien, indudablemente. El tomar contacto con ese tipo de libros, ¿no?, suscita en cualquiera de nosotros una respuesta no ya de indignación, sino también de necesidad de formación, de necesidad de profundización, de necesidad de cura de nuestras mismas ideas poco tontas sobre lo que puede pasar y no pasar en el mundo. Pero la ventaja, por ejemplo, del relato al que ahora me estoy refiriendo es precisamente que no hay nombres propios, no hay nada, y sin embargo todo es absolutamente real. Al salir eso a la luz, posiblemente consigamos que muchas otras personas puedan ir sanándose, estando seguras de que van a ser protegidas en su intimidad, absolutamente, pero que por otra parte el mal social general al que ellas se están refiriendo es un mal que está siendo combatido en serio por quienes hemos tenido quizá simplemente la buena suerte de no pasar demasiado cerca y de no caer en esos círculos infernales. Así que sí debe haber información, pero tiene que ser una información que no tienda al escándalo en absoluto, que preserve la identidad de las víctimas absolutamente y que tampoco esté todo el tiempo viendo a ver, esto ha sido de un clérigo o de un no clérigo o de un... Bueno, pero si es que con que haya una sola víctima, por ejemplo, de clérigos ya era imprescindible, por supuesto repara. Si además ocurre como en otros países, que ha habido cardenales, obispos, bueno, entonces ya no digamos, ¿no? Pero es que simplemente una víctima ya necesita una reacción extraordinaria de la sociedad entera y por supuesto de los creyentes y de la Iglesia. Yo más no sé decir, porque ciertamente puede haber periodistas que inventen los mejores sistemas de comunicación de estas cosas que nosotros, pues, moviéndonos en ese terreno nos sentimos inseguros y nos sentimos portando una responsabilidad muy grave que no sabemos bien cómo manejar. Hay de todo, ciertamente, en la viña del Señor. José Carlos, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que lo tenéis difícil, Faustino, porque parece que es intrínseco al periodismo la búsqueda de titulares y, claro, hay que llegar, hay que provocar la atención, ¿no?
a mi juicio, los medios de comunicación tenéis muchísimo poder para esto y, por lo tanto, muchísima responsabilidad para construir una cultura de la protección, pensando en el futuro, pensando en que se promueva más la escucha a las personas que sufren con ocasión de esto. La clave creo que nos la ha puesto don Carlos Osoro al principio, y vuelvo sobre ella, que es la verdad. Y el titular no siempre hace honor a la verdad. Yo me considero, digamos, entre paréntesis, más experto en los problemas éticos que tienen que ver con el final de la vida. Eutanasia, encarnizamiento, sedación, paliativos. Me doy cuenta también cuánto riesgo hay en los medios de comunicación de hacer una especie de pornografía de la muerte, como dicen varios autores, ¿no? De búsqueda de lo que más llama la atención para que el titular sea consistente o para que la imagen sea suficientemente macabra como para atraer la atención. En este mundo donde hay tanto sufrimiento, existe también este riesgo, no solo de identificar a las personas y generar tanto malestar posterior, porque está en juego la vida posterior, ¿no? De unos y de otros, familiares, y considerando a todos, que es mi esfuerzo y quiere serlo esta mañana, incluir a todas las personas que sufren en torno a este problema. Lo que sí que creo es que el silencio es cómplice de los medios, de la escuela, de la iglesia, de la familia. Hay una complicidad en no querer hablar de esto, y a veces no querer hablar es una perversión de quien quiere ocultar, y a veces es sencillamente pues un no tener integradas las propias dificultades personales de la institución grande a la que pertenecemos o de la propia sociedad. Así que hay que hablar. Estamos en casa de los claretianos y con mucho cariño recuerdo a un claretiano que nos daba clase de moral, y falleció hace muy poquito, al dar clase, en algunas ocasiones daba un puñetazo en la mesa y decía: hay que hablar, y de esto hay que hablar, que en paz descanse. Creo que de esto, como estamos haciendo ahora en el fondo, José Vico, que en paz descanse, hay que hablar de esto, hay que hablar. Se refería naturalmente a las cuestiones éticas que tenían que ver con la moral de la persona, moral de la vida. Hay que hablar, y no hablar como dentro de una familia también. No hablar es abrir las puertas al oscurantismo y a que esto sucediendo no sea luego denunciado o no sea parado por la primera víctima, que es el niño, la niña, ¿no? El propio niño, la niña. Si de esto se ha hablado, en más de una ocasión podría poner barrera a la dinámica, no solo de tocamiento, sino verbal, que precede, para manipular de tal manera a la persona que digamos, pues se convierte en alguien sometido, sometida, ¿no? Hay que hablar. Nosotros ahora hemos hecho un esfuerzo desde el Centro de Humanización de dar voz a unos y otros. Lancé una entrevista a nuestra base de datos, miles de registros, y nos respondieron 213 personas. La mitad de ellas, 111 víctimas. Caramba, tengo que decir que, como se trata de experiencias, tengo que decir que trabajar en esto me ha hecho llorar en unos cuantos días. No es que yo me considere muy llorón, pero durante los días que recibía los resultados de la investigación, al ir a la pantalla y ver los testimonios, no solo numéricos, sino lo que nos contaban, se me caían las lágrimas. Pero Dios mío, otras 10 víctimas que nos están contando lo que ha pasado, ¿no? Y curiosamente, inesperadamente, pero buscado, nos respondieron también 6 abusadores. 3 hombres y 3 mujeres, algunos de los cuales decían que estaban en activo, pero que esto les interpelaba, de los cuales solo teníamos el correo electrónico, esto les interpelaba para cambiar. Cuando ya estaba cerrando este trabajo sobre objetivo 0 víctimas, historias de esperanza para la prevención, cuando ya estaba cerrando, me llegó un correo electrónico de un médico que me decía que llevaba 10 años en los procesos de ayudar a las madres después que habían dado a luz, a las que habían recibido anestesia para hacer la cesárea, tocamientos y abusos en esas circunstancias. Dios mío, de esto, si no hablamos, no solo no lo sabemos, sino que si no hablamos es mucho más difícil trabajar contra ello. Por eso los medios creo que tendrían que tener en su agenda hablar de esto, no solo con ocasión del caso que llama la atención y que se hace especialmente macabro, o que por pertenecer el abusador o la víctima a un grupo, cualquiera que sea, nos llama particularmente la atención, o estar en campaña de algo, sino que de esto tendría que estar en la agenda educativa
que formara parte también de los objetivos de la comunicación de los medios. Don Miguel quería añadir algo al respecto. Si se hablara de esto de una manera más abundante, pero desde un punto de vista, si quieres, científico, se podría evitar también una reacción muy habitual de las instituciones o de las autoridades, en el sentido de que suelen pensar que con una sola intervención rápida, el abusador se asusta, se cura, cambia, cuando la evidencia es que eso no ocurre así. Eso ha producido muchas veces esos procesos de encubrimiento, que significan, bueno, a esta persona se le quita de este puesto, se le lleva a otro, a esta persona, y ya está. O eso, simplemente yo le asustó una vez y ya entonces, teniéndolo advertido de que si hay reincidencia las consecuencias serán mucho peores y tal, problema terminado. Eso es ignorancia, por así decir, científica de lo que realmente sucede. Aunque no podamos tener la certeza de que no haya casos en los que esas curas milagrosas se produzcan, si se hablara mucho más de estos asuntos, todos comprenderíamos que no es en absoluto fácil el desmontar el problema en un abusador, como no es en absoluto fácil desmontarlo en la víctima, en modos completamente distintos. Yo creo que eso, ya digo, ayudaría a las instituciones, a las autoridades, a la gente que se ve concernida por esos problemas, a tener muchas más cautelas, a ser mucho más cuidadoso en los tratamientos de los abusadores. Y me parece que eso es importantísimo. Bueno, esto es sobre todo, Miguel, también porque los factores de riesgo no son solo individuales. Claro. Hay factores de riesgo relacionales, porque Claro. los abusos se producen en el seno de una relación. Yo entiendo que estamos hablando de contexto religioso, no de otros contextos, y los abusos se producen siempre en una relación, y en una relación que es siempre pastoral. Y luego porque hay factores de riesgo institucionales. Claro. Lo que pasa es que les hemos prestado, como institución, como iglesia, como comunidad, les hemos prestado poca o ninguna atención hasta hace muy poquito, ¿no? Hemos hablado siempre de los factores de riesgo individual. Si hubiera solo factores de riesgo individual, tú lo estás diciendo, el problema se hubiera terminado mucho antes. Exacto. No son solo factores de riesgo individual, son factores de riesgo relacional, de asimetría, fundamentalmente, relaciones de poder que se sexualizan y de una cultura institucional que ha favorecido el encubrimiento. Quiero decir, eso es la historia, es nuestra historia también, ¿no? Volviendo a tu pregunta, y al hilo también de lo que Miguel planteaba, ¿no? Yo creo que el papel de los medios de comunicación es crucial, lo ha sido, de titularidad civil o de titularidad eclesiástica o medio pensionista, ¿no? Como hay algunos otros medios por ahí, pienso en Francia o en Estados Unidos. Es crucial. Hay medios que tienen mucho dinero, como el Boston Globe o el New Catholic Reporter o la Croix, y otros medios que tienen menos dinero y que entonces hacen otras cosas, ¿no? Como es el periódico El País en España, por hablar de un periódico que sigue este tema. Con relación a los medios, también me gustaría decir que muchas veces las víctimas acuden a ellos porque han vivido tal proceso de victimización secundaria, de revictimización, que Miguel apuntaba que ya no saben a dónde ir. Y entonces van a un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación contará una verdad, la verdad periodística, que nunca es toda la verdad, ¿no? Yo vuelvo aquí a la lógica de la cooperación. Hay una verdad periodística, por supuesto, y hay una verdad judicial, y hay una verdad narrada en primera persona, y hay una verdad existencial, y hay una verdad evangélica, y hay una verdad que es la de las instituciones. Entonces, estamos en una realidad que es poliédrica, por lo tanto también hay que cooperar con los medios, no tenerles ningún miedo. Tienen sus agendas, claro, como todos, como cada uno de nosotros tenemos nuestra agenda, y eso es legítimo, ¿no? Pero hay que cooperar, porque nos consta, no solo a mí, nos consta que muchas de las personas que están informando sobre esto también sufren, ¿eh? Esos correos electrónicos de los que habla José Carlos los reciben periodistas españoles y no españoles que tienen un vínculos, bueno, de aquella manera con la Iglesia y sufren mucho también, ¿eh? Y también derivan a personas y también buscan apoyos y buscan contactos y también intentan facilitar. Yo empezaba hablando de la cooperación y creo que estamos ya casi terminando, quiero acabar hablando de eso, porque si no trabajamos juntos, cada uno desde donde estamos y desde quienes somos, pues esto no va a tener solución, ¿no? Pues vamos a ir terminando. Una última intervención de cada uno.
no voy a preguntar nada. Añadid lo que queráis a lo que hemos comentado o algo que penséis que se puede haber quedado fuera, que os gustaría añadir al diálogo que hemos tenido en una última intervención de cada uno. José Carlos. Yo lo que he descubierto en este tiempo de interés y de búsqueda de personas que sufren con ocasión de este drama de los abusos sexuales a menores dentro y fuera de la Iglesia, en cualquier institución, fundamentalmente en la familia, lo que he descubierto es que la compasión no tiene que tener límites. La compasión no nos tiene que parar ante un colectivo de sufrientes, sino la compasión no es dar la razón, no es minimizar, mucho menos, la experiencia del drama vivido, ¿no? La Sagrada Escritura está así, sentirse tocado por dentro, no poder no hacer nada, por lo tanto sentirse obligado a desplegar una conducta eficaz de socorro, de ayuda. La compasión no tiene límites, ha de llegar a todas las personas implicadas. Nos complementamos en esto y creo que es muy bueno. Las sensibilidades diferentes, creo que es muy bueno que nos complementemos, que no se nos olviden esos que pueden ser más fácilmente, pueden estar más lejos de nuestro objeto de atención, que son las familias de unos y de otros, la mamá, ¿no? La esposa, el marido de unos y otros, que se han encontrado con esta experiencia tan dramática de que mi hijo, mi marido, es abusador, Dios mío, es víctima. Estas familias también necesitan reconstruir sus corazones. Así es que la compasión no tiene límites. Miguel, última palabra. Tengo muy poco que añadir. Yo diría, es imprescindible que estemos todos alerta, que no nos dejemos tampoco deslumbrar por el mal. Es que eso nos paraliza también. Si empezamos a pensar cuáles son los porcentajes de abusadores, no podemos ni estar en un vagón de metro como no sea angustiados y horrorizados y pensando en cómo poder proteger a mis nietos. Pobrecito, va a nacer otro nieto más. Qué desgracia, qué desastre, ¿a qué mundo le traemos? Bueno, le trae Dios a sí mismo, no nosotros a nuestro mundo. Entonces, como necesitamos tener esperanza, hay que estar alerta y hay que también beber de las fuentes de la verdad, como decía don Carlos antes, para que podamos mirar las cosas con la perspectiva que auténticamente tenemos que tener sobre ellas. Si no, nuestro enredarnos con el mal puede volvernos a nosotros mismos gente disparatada, gente desequilibrada realmente, ¿no? Hay que tener con eso mucho cuidado. Pero toda la sociedad tiene que estar alerta y no ser transigente y no ser ingenua en ningún sentido. María Teresa. Bueno, yo tres cosas brevemente. La primera, hay aquí un protagonista que no ha salido, que son las asociaciones de víctimas. Hay que hablar de ellas, hay que contar con ellas. En el caso español, bueno, pues hay una asociación de víctimas en Navarra, hay Infancia Robada, Mans Petites en Cataluña. Ellos son los directamente implicados, son los protagonistas de esta historia. Yo creo que en eso no debemos confundirnos. Los protagonistas son las personas que han sufrido victimización, no nosotros. Nosotros acompañamos, facilitamos, hacemos posible, pero los protagonistas son ellos. Y las asociaciones de víctimas tienen que estar en esto. Eso lo primero. Lo segundo, yo creo que el abordaje por nuestra parte tiene que ser fundamentalmente un abordaje profesional. Fundamentalmente, tenemos que ser los mejores profesionales. Y tercero, no olvidemos nunca, porque perderíamos de vista la razón por la que estamos aquí, que los abusos, la sexualización de las relaciones de confianza y confidencialidad en el seno de las instituciones religiosas, en este caso de la Iglesia Católica, se hacen, yo sé que esto duele mucho, impresiona mucho, pero es la verdad, se hacen en nombre de Dios. Y cuando una persona es dañada en su espiritualidad y en su relación con Dios, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué le queda? Ese es el horror de los abusos cometidos en los entornos religiosos, que tienen una especificidad con relación a otros entornos familiares, educativos, clubes de fútbol o instituciones académicas. En las iglesias se abusa en nombre de lo sagrado y eso destroza a los seres humanos. Bueno, esa llamada a la verdad y a la recuperación de la vida que nos hacía don Carlos al principio hace que nos obliga a no perder de vista cuál es la naturaleza de lo que nos ha congregado aquí.
García Baró, María Teresa Conte, José Carlos Bermejo, muchas gracias por este rato que hemos pasado y compartido y experimentado. Ahora hacemos una breve pausa, unos minutos, y a las 12 en punto comenzamos ya con la clausura a cargo del padre Hans Zollner.